Bien, no hay preguntas, ¿no? Entonces todo está claro. Eh, pues no quiero, muchachos, que digan que el profesor no dijo y todo eso. ¿Sí? Bien, jóvenes. Si no hay preguntas con esta parte, entonces, pregunto yo, ¿cómo van con sus trabajos? ¿Ya lo subieron? ¿Qué les falta? Mari, Kiara, Todavía nos falta completar una parte, pero por el momento va todo bien, profe. vale, Mari. Recordarles que tienen que subirlo hasta antes de la 1. Vean sus tiempos. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Listo. Nadia, ¿cómo va tu trabajo? Bien, profe. Maripani es mi grupo. Ah, vale, correcto. Listo. Pierina, tu trabajo. Sí, profe, también falta algo y ya lo subimos. Ya, listo. Vale, jóvenes. Bien, lo último para cerrar esta parte, recuerden que en la UD4, en laboratorio, en la unidad 15 viene su examen final. Así que es 70% ahí. Entonces, tenemos que esforzarnos más todavía que en la unidad 3. ¿Sí? Y recordarles que la fase 2 vale 60%. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, con eso cerramos esta primera parte. Correcto. Bien. Ahora, la segunda parte es algo que nosotros vamos a tocar hoy día, que es muy interesante y que creo que ya hemos estado conversando a lo largo de todo este tiempo, que es el tema de la parte de la genética, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de genética, nosotros tenemos que reflejarnos en lo que es básicamente el rey de todo esto, ¿no? ¿Quién es el rey de todo esto? El ADN, ¿no? El ADN. ¿Por qué lo digo? Porque el ADN, recuerden que es el que contiene toda la información genética, ¿no? Información genética. Y que esa información genética es la que va a almacenar cómo está, qué color de cabello voy a tener, qué color de ojos voy a tener, qué color de piel voy a tener, cómo van a ser mis orejas, qué sexo voy a tener, masculino o femenino. Entonces, todo eso tiene mi ADN. Pero ese ADN, ¿dónde va a estar? Va a estar en lo que nosotros conocemos como los cromosomas. ¿Sí? Esos cromosomas son los que contienen toda esa información en una parte que nosotros conocemos como genes, ¿no? Que cada gen es el que va a contener esa información de ADN que nosotros estamos comentando en estos momentos, ¿no? Y ese cromosoma, ¿no? Ya hemos conversado también de ese cromosoma, ¿qué contiene? Contiene ADN. Y ese ADN contiene toda esa parte genética, ¿no? Que ese ADN va a estar envuelto en una estructura con unos proteínas que nosotros lo conocemos como histonas, ¿no? Ya sabemos que las histonas son cinco, ¿no? La H2, la H la H1, la H3, la H4, la H2A, la H2B. Entonces ahí están mis cinco histonas. Y que esas histonas, ¿no? Permiten el enrollamiento, ¿no? El enrollamiento de ese ADN, ¿correcto? Entonces, al hablar de ADN, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de cromosomas también, ¿no? Tenemos en total, ¿cuántos pares? Tenemos 23 pares de cromosomas. 22 son los cromosomas somáticos, ¿no? O autosomas, en la cual nosotros ahí vamos a colocar cada una de las características que tenemos. Y ahí aparece lo que es la parte dominante y la parte recesiva, ¿no? Que ese es otro capítulo aparte, ¿no? En la cual uno es el que va a salir y el otro es el que se va a estancar, por decirlo así, que es la parte recesiva, ¿no? Siempre va a salir la parte dominante, ¿no? Todo lo que se refleja es la parte dominante, ¿no? Pero no quiere decir que la parte recesiva desaparezca, sino ahí lo tenemos y que en las futuras generaciones vuelve a aparecer, que eso es lo que nosotros conocemos como las leyes de Mendel, ¿no? Que eso lo va a reflejar, ¿no? Posteriormente las futuras generaciones, ¿correcto? Ahora, esos cromosomas, ¿no? Tenemos cuatro tipos de cromosomas, ¿no? Que se define de acuerdo a el punto donde está la parte central del cromosoma. ¿Y quién es la parte central del cromosoma? Es el centrómero,
¿no? Al hablar del centrómero, entonces hablamos de metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. De los cuatro que he mencionado, de acuerdo a la disposición del centrómero, solo el telocéntrico no lo tenemos. Lo demás sí. Cuando hablamos de metacéntrico, tantas las cromátidas del punto del centrómero se encuentran iguales. Del submetacéntrico, un brazo está un poco más pequeño que el otro, ¿no? En comparación al centrómero. El acrocéntrico ya el brazo P está mucho más abajo, ¿no? El centrómero está más arriba y hace que el brazo P esté más corto que el otro, ¿no? Y, ¿no? Entonces, eso quiere decir que parte de eso es que el acrocéntrico tiene la presencia de unos satélites, ¿no? ¿Sí? Y el telocéntrico es el que no tiene ya el brazo P, ¿no? Solamente tiene los brazos Q, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre esos cuatro cromosomas. Y el telocéntrico no lo tenemos. Ahora, la otro tipo de cromosomas es por los tamaños, ¿no? En la cual ahí hablamos de cuatro grupos de cromosomas, ¿no? El grupo A, B, C, D, E, F y G. Siete grupos de cromosomas en la cual van a estar distribuidos estos cromosomas, ¿no? Y un dato ahí es que cuando hablamos de acrocéntricos, ¿no? Vamos a hablar de lo que son los cromosomas sexuales. Ahí tenemos dos cromosomas, los cromosomas sexuales masculinos y femeninos. No, el cromosoma X va a ser un cromosoma submetacéntrico, ¿correcto? Y el cromosoma Y va a ser un cromosoma acrocéntrico. ¿Sí? Entonces nuestros cromosomas Y que nosotros tenemos los varones son acrocéntricos, mientras que el de las mujeres es un cromosoma, ¿no? Submetacéntrico, el cromosoma X, ¿correcto? Eh, Les había dicho, comentado que el acrocéntrico tiene una característica, ¿no? Que tiene unos satélites en su brazo P, que es más corto, ¿no? En comparación al brazo Q, ¿no? En cambio, se diferencia notoriamente que el cromosoma acrocéntrico tipo Y, que es el sexual, no tiene satélites, ¿correcto? No tiene satélites. Es el único tipo de acrocéntrico que no tiene satélites, ¿correcto? Es el único. Entonces, importante ese dato. Ahora, cada uno de ellos contiene lo que es la información genética, ¿no? Ahora, esa información genética, ¿dónde está reflejada o guardada? En el ADN, ¿correcto? Ahora, características del ADN, jóvenes. ¿Qué podemos mencionar del ADN? El ADN, en primer lugar, es una, es un ácido nucleico. Al hablar de ácidos nucleicos, ¿qué va a tener? Va a tener unas bases nitrogenadas, va a contener azúcar y va a contener un grupo fosfato, que todos esos van a estar unidos por lo que nosotros conocemos como enlaces fosfodiéster. Esos enlaces fosfodiéster son los que se van a formar para poder unir a los ácidos nucleicos. Y cuando hablamos de ácidos nucleicos, dos por excelencia, ¿no? El ADN y el ARN. El ADN es el que contiene toda la información y el ARN es el que me va a permitir formar ese ADN que está dentro de los cromosomas y que nos va a permitir definir las características que nosotros tenemos. ¿Sí? Y al hablar de ARN, nosotros hablamos de tres tipos, ¿no? El ADN mensajero, el ADN ribosomal y el ARN de transferencia. Esos tres me van a permitir, ¿no? Formar el flujo de lo que nosotros conocemos como el dogma celular, ¿no? El dogma celular. Ahora, cuando hablamos de ADN, ya dijimos, bases nitrogenadas, este grupo fosfato y azúcares. Pero hay diferencias con el ARN, ¿no? Las bases nitrogenadas, ¿no? Son cinco en total, cuando hablamos en general, cinco en total, ¿no? La adenina, la timina, la citosina, la guanina y el uracilo. Son cinco, que eso se distribuyen tanto en bases de tipo purinas y tanto de bases pirimidinas, ¿no? Cuando hablamos de purinas, la adenina con la guanina, con la timina y los demás son tipo de bases pirimidinas, ¿no? Bien.
Entonces, eso ya lo habíamos dicho ya en una sesión anterior, ¿correcto? Eh, dicho ese punto, ¿no? Ahora, ¿qué bases nitrogenadas tiene el ADN? Tiene adenina, tiene timina, tiene citosina y tiene guanina, ¿no? Eh, estas bases nitrogenadas siempre van a estar complementarias. ¿Por qué, profesor? Porque el ADN, una característica es que tiene una doble hélice, ¿sí? Una doble hélice. ¿Por qué tendrá una doble hélice? ¿Quién me dice? ¿Por qué tendrá esa característica de doble hélice? A ver, ¿quién me menciona? ¿Quién me menciona? Ahí te guardo la información. Claro, guarden la información, ¿no? Y recordar que adenina y guanina son bases purinas, ¿sí? Repito, adenina y guanina son bases purinas. Y la citosina, guanina, uracila, timina son bases pirimidinas. ¿Por qué tiene doble hélice? Porque recuerden que dentro del ciclo celular tiene que realizarse una duplicación de ADN, ¿no? Y esas hebras van a permitir que se cumpla esta característica. Porque si en el ciclo celular no hay duplicación de ADN, no hay ciclo celular, muchachos, jóvenes. Recuerden eso, ¿sí? No hay ciclo celular. ¿Correcto? Entonces es importante eso. Por eso es que es una doble hélice, porque permite la duplicación del ADN, ¿sí? Para permitir el funcionamiento del ciclo celular, ¿sí? Correcto. Bien. Ahora, si hay una doble hélice, entonces tenemos que tener bases complementarias, muchachos, ¿no? Siempre recuerden esto. La adenina va a ir con la timina, que es su base complementaria, y la citosina va con la guanina. Esas bases. Ahora, cuando hablamos de ARN, el ARN es una sola hélice, ¿sí? Una sola hélice, ¿correcto? Bien. Ahora, el ADN, ¿qué tiene también? Contiene lo que son azúcares, ¿sí? Contiene azúcares. Esos azúcares, ¿no? Es el de desoxirribosa. Y hablábamos que la desoxirribosa o la ribosa era un azúcar de tipo monosacárido, una pentosa, ¿no? Una pentosa. Entonces, y el grupo fosfato. Esas son las características del ADN, ¿correcto? Bien. Ahora, ese ADN, ¿dónde va a estar, muchachos? ¿Sí? ¿Dónde va a estar ese ADN? Ese ADN va a estar en el núcleo, ¿sí? En el núcleo va a estar específicamente. ¿No? En la cual posteriormente, para que se produzcan ya los aminoácidos que contiene todo mi genoma, va a salir del núcleo para la producción en el citoplasma. ¿Por qué sale? Porque en el citoplasma nosotros tenemos a los organelos que producen a estos aminoácidos. ¿Quiénes son esos organelos que producen estos aminoácidos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Con el endoplasmático, ¿Plasmático? ¿Será eso? ¿Retículo endoplasmático? ¿Quién produce aminoácidos? ¿Qué organelo produce aminoácidos? Pierina, Luis, Cristian, Gabriel. El ribosoma. Correcto, Gabriel. Muy bien, Gabriel. Es el ribosoma, recuerden. Y una característica del ribosoma es que son dos subunidades, la subunidad menor y la subunidad mayor, ¿no? En la subunidad mayor se instalan tres sitios, el sitio E, P y A. En esos tres sitios son importantes para la producción de estos ribosomas, de estos aminoácidos, perdón. Y en la subunidad menor es donde se va a permitir el ingreso ya de los
de las bases nitrogenadas codificadas, ¿no? Entonces, por eso es importante el ribosoma, por eso esos dos subunidades. Repito, en la subunidad menor se va a instalar ya el ingreso de las bases nitrogenadas que fueron, ya están listas para ser codificadas. Y la subunidad mayor es donde están instalados los tres sitios en la cual va a ingresar un ARN de transferasa o transferencia, ¿no? La que va a permitir la codificación ya del aminoácido. Y en ese grupo mayor o en esa subunidad mayor tenemos el sitio E, P y A. Tres sitios importantes, ¿no? ¿Por qué hay tres sitios, profesor? Porque aquí el que va a poder permitir la codificación de estos aminoácidos, que sabemos que nosotros tenemos 20 aminoácidos, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como codones. ¿Qué es un codón, profesor? Un codón es un conjunto de tripletes de bases nitrogenadas, que esa codificación de tripletes de bases nitrogenadas me va a permitir que cuando ingrese al ribosoma, a estos sitios, lo codifique, ¿no? Lo empiezan a codificar. ¿Correcto? Entonces, eso. ¿Y cuál es esa tabla, profesor? Vamos a ver. Esa tabla creo que se las he pasado ya por el grupo. A ver, la vamos a buscar. Un momento. ¿Sí? Para que me entiendan de lo que estamos hablando. ¿Ya? A ver, aquí está. Bueno, listo. Aquí está. Vale. Ya la tengo aquí. A ver. Momento. Genial. Acá está. Listo, muchachos. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está. Listo. Bien. Se observa la tabla, ¿no? Sí, profe. Sí, Perdón. doctor. Bien. A ver. Punto. Bien. Ya, a ver. Bien, aquí está. A ver, esa es la tabla. Agrandamos un poco y ahí está. Estos son los que me van a permitir, ¿sí? Lo que me van a permitir conocer cómo esa hebra de ADN está compuesta, ¿no? Hablamos de 20 aminoácidos, ¿sí? 20 aminoácidos, de los cuales cada uno va a tener una codificación, ¿no? En total, cada uno de estos, como les dije, estos son tripletes, ¿sí? Miren los tripletes, CUC, CUA, CUG, ¿no? AUG, ¿no? AUA, ¿no? AUG, como ya lo dije, GUU, ¿no? Todos estos son codones. ¿Y qué es un codón? Triplete de bases nitrogenadas. ¿Correcto? En la cual, profesor, ¿cuántos codones tenemos? Tenemos 64 codones, jóvenes, de los cuales, de esos 64, ¿no? Uno es el inicial, que ¿quién es el inicial? En toda esa cadena, ¿no? En esa cadena que se va a formar, el inicial, ¿quién es? La metionina. La metionina es la iniciadora, ¿sí? Entonces, cuando pase el proceso de la replicación del ADN, ¿a quién va a buscar primero? ¿No? Va a buscar a la metionina, ¿no?
a la metionina. Y si cuando ya termina el proceso ya de la traducción de la proteína, encuentra a los stop, ¿no? Finaliza ahí la producción de aminoácidos. Entonces, y continúa una nueva secuencia de producción de aminoácidos. Entonces, tenemos un codón iniciador que es la metionina, AUG, ¿no? Y tenemos tres stop. Aquí están el UAA, el UAG y el UGA. Son los tres codones de stop que finalizan la producción de aminoácidos. Entonces, eso es importante, ¿sí? Entonces, repito, de los 64 codones que nos permiten la producción de aminoácidos, codificación de aminoácidos como la leucina, la isoleucina, la valina, la alenina, la trionina, la prolina, la serina, la tirosina, la histamina, la glutamina, la aspargina, son 64. De los 64, 3 son stop y uno es el iniciador, que es la AUG, la metionina. Entonces, aquí esto se va a ver trabajado en los ejercicios que aquí ya vamos a mencionar, ¿correcto? Bien, entonces, eso es lo que les decía. ¿Y eso dónde se va a codificar, profesor? En el ribosoma. ¿Sí? El ribosoma es la parte final de la codificación en la cual ingresa, ¿no? Ingresa. Esta codificación de tripletes ingresa ¿a dónde? A la subunidad menor y luego en la subunidad mayor, ¿quién se va a instalar? En los sitios E, P y A, se instala ¿quién? El ARN de transferasa, que trae otros codificantes, otros codones, y empieza la producción de leucina, isoleucina, no histamina, arginina, dependiendo de lo que contiene ese ADN, ¿sí? Lo que contiene ese ADN. De aquí lo vamos a ver este cuadro nuevamente, ¿vale? Bien. Ahora, todo eso, ¿por qué les digo, muchachos? Porque eso es lo que nosotros conocemos como el dogma celular, ¿sí? Es lo que nosotros contenemos como el dogma celular, ¿vale? Y ese dogma celular me va a permitir saber o conocer cómo estoy codificado genéticamente. Y esa codificación tiene 3 pasos en el dogma celular. Replicación, que aquí está, la transcripción y la traducción. ¿Sí? 3 pasos importantes: replicación, transcripción y traducción. Cuando hablamos de replicación, profesor, lo que ya les dije, el ADN se duplica a partir de una hebra madre, ¿sí? A partir de una hebra principal. Y esa característica es que ahí se va a dividir en 2 hebras nuevas. Pero esas hebras nuevas siempre van a contener a la hebra madre. Entonces, cuando las hebras nuevas contienen a esas hebras madres, es porque tiene una característica del ADN. El ADN es una hebra semicuantitativa. ¿Qué significa semicuantitativa? Que siempre esa hebra nueva que se produzca siempre va a contener a la hebra madre. Siempre. Por eso es que nosotros nos dicen, ah, ustedes se parecen a su abuelito, ¿no? A su tatarabuelo. ¿Por qué? Porque a ese ADN contiene esa información antigua de nosotros, que viene arrastrando de las generaciones o de tus ancestros anteriores. Por eso se le llama semicuantitativa, ¿no? Entonces, objetivo aquí de la replicación, producir o duplicarse ADN, ¿sí? Esa es la parte principal de este punto. El segundo punto del dogma, la transcripción. ¿Cuál es el objetivo de la transcripción, profesor? El objetivo de la transcripción es que a partir de las hebras que se formaron de ADN, se forme el ARN de mensajero. ¿Sí? Entonces, repito, replicación, duplicar al ADN. Ese es el objetivo de la replicación, ¿no? Transcripción, formar al ARN mensajero. Ese es el objetivo. Y el tercer punto del dogma celular es la traducción. ¿Correcto? ¿Y qué es la traducción? Que ingresa al ribosoma y me produce las proteínas. ¿Qué proteína, profesor?
valina, arginina, isoleucina, leucina, ¿no? Triptófano, arginina, todos los aminoácidos que ya les mostré en la tabla de código genético. ¿Correcto? Entonces hay una secuencia, no hay retroceso. Pero ya años anteriores se descubrió que esa transcripción puede ser inversa, descubierta en unos rotavirus, ¿sí? En la cual esos rotavirus ellos mismos pueden replicar su ARN, ¿no? Y producir ADN. O sea, retrocede, por eso se llama transcripción inversa. O sea, produce ARN, pero también va a producir ADN. A diferencia del dogma central, ¿no? General, ¿no? En la cual es una sola cadena, una sola secuencia, ¿no? Transcripción, traducción y listo. Acá no. Acá la transcripción puede formar tanto ARN como ADN. Entonces, eso se descubrió en el rotavirus, ¿no? Que es una familia de virus. Entonces, por eso es que estos virus pueden producirse como una copia constante, ¿no? Una copia constante, que no necesita de alguien más para se puede multiplicar, porque recuerden que el virus no es un ser vivo, ¿no? El ser vivo, el virus necesita de un ser vivo para poder, generar copias, ¿no? Entonces, esta característica es importante de los virus, ¿correcto? Ahora, eh, dentro de la replicación, ¿no? ¿Quiénes participan? Y aquí está lo que les decía, ¿no? Esta es la propuesta de Watson y Crick, ¿no? En la cual hablamos de una replicación, una transcripción y una traducción, que ya lo mencionamos, cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Mientras que esta dogma celular luego fue modificado, porque en la cual ya hemos dicho que el ARN se replica y produce ADN. O sea, ambas partes, ¿no? El ADN se replica, forma ARN, ¿no? El ARN se replica, forma ADN. Entonces, es lo que nosotros conocemos como la transcripción inversa, ¿vale? Bien, eso ya lo mencionamos, ¿dónde se encuentra el ADN? El ADN se encuentra en el núcleo, y que luego cuando pasa por el proceso, ya cuando ya se forma el ARN mensajero, ese ARN mensajero sale, ¿no? Sale del núcleo para llegar al citoplasma, y en el citoplasma es donde se va a producir la producción, valga la redundancia, de estos aminoácidos. Recordar que tiene el núcleo, tiene un nucleolo, ¿no? ¿Cuál es la función del nucleolo? Yo les pregunto, a ver, ¿dónde se forman los ribosomas? ¿Quién me dice? A ver, ¿dónde se forman los ribosomas? ¿Se forma en dónde? En el nucleolo. En el nucleolo es donde se forma el ARN, perdón, el ADN. Perdón, ribosomas. ¿Sí? Los ribosomas se forman en el nucleolo. Ahora, recordar que esa cantidad de ADN es lo que nosotros conocemos como las cromatinas. Y hablábamos de dos tipos de cromatinas, la eucromatina y la heterocromatina. ¿Quién es la que está activa? La eucromatina. Es la que está más activa, la que va a producir ADN. Y la heterocromatina ya es inactiva, ¿no? Y ahí hablábamos de una heterocromatina constitutiva y facultativa, ¿no? Ahí entra a tallar lo que son los telómeros y una característica importante en los cromosomas X, ¿no? En los cromosomas X hay un cromosoma X de las mujeres que está inactivo. ¿Por qué está inactivo, profesor? Por la heterocromatina. Y ahí se forman lo que nosotros conocemos como los corpúsculos de Barr, ¿sí? Que ese corpúsculo de Barr solamente es observado en el neutrófilo, que es un tipo de núcleo leucocitario de las mujeres, ¿no? Entonces, ese corpúsculo de Barr o palillo de tambor, ¿quién lo tiene? Las mujeres, exclusivamente lo tienen las mujeres. ¿Por qué, profesor? Porque contiene dos cromosomas X y uno de ellos es inactivo y es una heterocromatina, ¿sí? Una heterocromatina. Entonces, lo tienen las mujeres. ¿Dónde está? En el neutrófilo de las mujeres, ¿correcto? ¿Qué tiene la envoltura nuclear? Tiene una membrana externa, una membrana nuclear interna, un espacio perinuclear y la lámina nuclear,
¿no? Los poros del núcleo y los ribosomas, que estos ribosomas se forman en el nucleolo, ¿no? Y el nucleoplasma, ¿no? El nucleoplasma es la parte del citoplasma del núcleo, ¿no? La parte interna de ese núcleo, para recordar. ¿Sí? Y eso ya lo dije. ¿Dónde se encuentra el ADN, profesor? En el cromosoma, ¿no? El cromosoma tiene un centrómero, tiene un telómero, que ese telómero contiene esa información de ADN, que ya hemos mencionado ese telómero, ¿no? Pieza fundamental dentro de nosotros, ¿no? Que por medio de la telomerasa que está inactiva, no produce ya ADN, ¿no? Sino que está inactivo. Y eso es lo que nos genera el envejecimiento a nosotros, ¿no? Y aquí está lo que les dije, ¿no? Par de bases nitrogenadas y un dato importante. O alguien sabe, pregunto, a ver, ¿cómo se unen estas bases nitrogenadas que ustedes observan aquí, muchachos? ¿Cómo se unen estas bases? ¿Cómo se une la adenina con la timina y la citosina con la guanina? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Cristian, ¿cómo se une la adenina con la timina y cómo se une la citosina con la guanina? A ver, Mari, Kiara, La, Nadia. la adenina con la timina se unen por un doble enlace de puente de hidrógeno, ¿no? Y la guanina con la citosina por un triple enlace. Muy bien, correcto. Muy bien, Mario. La adenina con la timina se van a unir por dobles puentes de hidrógeno, ¿no? Y la citosina con la guanina se unen por triples puentes de hidrógeno. Correcto, por eso se unen esas bases. Y van a ir formando los pares de bases, ¿no? Que eso luego se produce, se forma la doble hebra. Esas doble hebras se van a unir en lo que son con las histonas y esas histonas se van a empezar a enrollar, ¿no? Y esas histonas al enrollarse y se unen por mediante una histona que es el linker o el H1 y forman aquí al nucleosoma, ¿no? Esos nucleosomas forman a los solenoides y esos solenoides forman a los killer y esos killers ya van a permitir formando la cromátida. De esa forma se forma, valga la redundancia, el cromosoma, ¿no? El cromosoma. Entonces, profesor, ¿cómo se enrolla? Ah, se enrolla por las histonas, ¿no? Tenemos 8 histonas dentro de este enrollamiento. Se duplica, ¿no? Se duplica la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Por eso tenemos un octómero ahí, ¿sí? Y forma a estos nucleosomas, que luego forman los solenoides, perdón, forma al killer, ¿no? Y ya se produce el cromosoma. Bien, entonces la estructura del ADN ya lo dijimos, ¿no? Ese ADN, ¿dónde va a estar? Por una sección llamada genes, y esos genes están en los cromosomas. El gen es la unidad de información que ya lo hemos mencionado y está donde en el cromosoma. Y es el que va a definir, ¿no? El color de pelo, el color de cabello, el color de sangre, todo eso, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado. Este es el código genético de los codones, que ya lo hemos dicho, ¿no? Y es esto que les decía acá, ¿no? Este código genético es como esa secuencia de nucleótidos, bases nitrogenadas, se forman en aminoácidos, que todos estos que están aquí ingresan ¿a dónde? Al ribosoma. Y cada codón puede formar una adenina, una trionina, un glutamato, una leucina, una arginina, una serina y stop, ¿no? Ahí paró la producción ya. Tiene que buscar nuevamente la iniciadora, que es la metionina, para empezar nuevamente la secuencia de formación de aminoácidos. ¿Correcto? Bien. Y este es el cuadrito que ya se los mostré anteriormente, ¿no? Ahora, a ver, ¿cómo trabajamos esto? Sencillo. Vamos a ver. Un ejercicio que tenemos de este, ¿sí? Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Bien.
Entonces, esto también ya se los mencioné, la replicación, la transcripción y la producción de la proteína, que aquí quien aparece, el ribosoma. Muy bien. Primer paso del dogma celular. ¿Cuál es? La replicación, muchachos, jóvenes. La replicación. Que tanto la replicación, la transcripción y la traducción tiene tres momentos. La etapa de iniciación, elongación y término o finalización. ¿No? Muy bien. ¿Qué pasa en la replicación en el momento de la iniciación? ¿No? Aquí tenemos enzimas que van a participar en este proceso de replicación. ¿Sí? ¿Quiénes son esas enzimas? Aquí lo tenemos. La enzima importante de esta replicación del ADN es la ADN polimerasa, jóvenes. ¿Sí? No se olviden de eso. La ADN polimerasa es la que permite la replicación. Profesor, ¿y quién es la enzima importante en la transcripción del ARN? El ARN polimerasa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en la iniciación, ¿qué tiene que pasar? A ver, ¿quiénes participan aquí, muchachos? ¿A quiénes participan? ¿No? ¿Qué ocurre? Ustedes ven esta cadena. Ustedes lo ven aquí, esta cadena. ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? Es que esa cadena madre se va a abrir, ¿no? Se va a abrir, ¿no? Se abre así de esta forma que yo lo pongo. Y la que va a empezar todo esto es la enzima conocida como la helicasa, ¿sí? Y aquí está, aquí lo tengo, ¿sí? La helicasa, ¿no? Pero antes de eso, la que va a empezar a desenredarlo, ¿quién es la topoisomerasa? La topoisomerasa empieza a desenredar ese ADN, ¿no? Como un cabello, ¿no? Que empieza a desenredarse. Se desenreda, ¿no? Y la topoisomerasa hace eso. Y para que se separe, ¿no? Se separe, ¿qué va a pasar ahí? Es que va a separar a quién es aquí en este caso. Va a separar a esto que está acá, que estoy señalando. Que va a separar a los bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas van a ser separadas, van a romper los puentes de hidrógeno. ¿Y qué enzima va a romper esos puentes de hidrógenos? La enzima helicasa, muchachos, jóvenes. Va a romper a esos puentes de hidrógeno. Tanto esos puentes de hidrógenos doble en la adenina, ¿no? Timina, y los puentes de hidrógenos triple en la citosina con la guanina. Lo rompe, ¿no? Ahora, lo rompe. Y una vez rotos, tienen que estar estabilizados, ¿no? Tienen que estar, es como un cordel, ¿no? Que ese cordel está estabilizado por dos palos, ¿no? Entonces, hay una proteína que estabiliza a esos, a esas bases nitrogenadas que fueron separadas. ¿Quién es esa proteína? La SSB, ¿no? Es la que va a estabilizar al ADN, ¿no? ¿Para qué? Para que así no evite que se unan nuevamente estas hélices, ¿no? Listo. Eso ocurre en la iniciación, ¿no? En la iniciación, ¿correcto? Esta iniciación es lo que empieza ahí, ¿no? Entonces, repito, en la replicación de ADN, ¿qué ocurre? Primer paso, tiene que desenredar a ese ADN. Recuerden que está enrollado. ¿Quién desenreda ese ADN? La topoisomerasa. Primer punto. Muy bien, desenredó ese ADN. ¿Quién lo separa? Para ser separado tiene que romperse las bases nitrogenadas, que ya hemos dicho que están unidas por puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno se rompen. ¿Quién los rompe? La helicasa. ¿Sí? La helicasa rompe esos puentes de hidrógeno y separa a la doble hélice. ¿Sí? Entonces, se separan y están medios que se tiemblan, que están nerviosos, para que se pueda entender. ¿Quién los asegura o quién los sujeta? La proteína SSB. ¿Sí? La SSB es la encargada de estabilizarlos. Muy bien, ya están separados. Entonces quiere decir, si están separados por arriba,
voy a tener una hebra y abajo otra hebra, ¿no? Una con una dirección y otra con otra dirección. ¿Por qué, profesor? Porque recuerden que si yo tengo dos hebras, ¿no? Si yo tengo dos hebras, una tiene una dirección de 5' a 3', ¿vale? Y otra tengo una dirección de 3' a 5', ¿correcto? Muy bien, entonces, eso por un lado en la iniciación, ¿vale? En la iniciación, ¿sí? Y es esto que está aquí en este dibujito que ustedes ven acá. Miren, desenreda, aquí está, ¿no? Lo desenreda para que entiendan mejor lo que yo les he explicado ahorita. Es esto que está aquí, a ver, lo vamos a ordenar un poco más. Acá está, miren. Este es el ADN que está enrollado. Entonces, ¿quién interviene aquí, profesor? La topoisomerasa. Esa topoisomerasa empieza a desenredarlo, ¿ven? Cómo empieza a desenredarlo. Y al ser desenredado, ingresa aquí una enzima, que esa enzima va a ser la que va a encargarse de romper esos puentes de hidrógeno que unen tanto a la adenina con la timina y la citosina con la guanina. ¿Correcto? ¿Quién es esa enzima? La helicasa, ¿no? La helicasa. Ahora, aquí ven que empiezan a separarse, ¿no? Empiezan a separarse. Y se colocan unas proteínas, ¿no? Unas proteínas. Esas proteínas son las que le van a dar estabilidad, ¿correcto? Le van a dar estabilidad, ¿sí? ¿Qué estabilidad, profesor? Ah, la estabilidad, ¿no? De que ya no se vuelvan a juntar para formar esos dobles enlaces, esos dobles hélices nuevamente. ¿Quiénes son esas proteínas? Las proteínas SSB. Y listo, ya están listos. Ven acá, tengo mis dos hebras separadas ya. Que una va a tener una dirección de 5' a 3' y la otra va a tener una dirección de 5' a 3'. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahí terminó la etapa de la iniciación. Ahora bien, ¿qué viene ahora? Se va a instalar, segundo punto, la elongación. ¿Qué es la elongación, profesor? ¿No? La elongación ya es la producción de las nuevas hebras, como están viendo aquí, ¿no? En la cual se va a instalar de aquí la ADN polimerasa, ¿sí? La ADN polimerasa, ¿correcto? En la cual esa ADN polimerasa va a emparejar a uno de desoxirribosos nucleicos trifosfatados con lo que ya tenemos arriba, ¿no? Con los desoxirribosos nucleicos, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora sí, empieza a formar los complementarios. Pero antes de eso, tenemos que formar primero o tiene que instalarse un iniciador de todo este proceso de elongación. ¿Quién es ese iniciador de formador de ese cebador o conocido como primer también? ¿Quién es? La enzima primasa. La primasa es la que va a instalar a ese cebador. ¿Qué es ese cebador? Ese cebador es un ARN, ¿no? Un ARN, ¿correcto? En la cual aquí esa primasa va a empezar a instalar los primeros codificantes, ¿no? Entonces, ahí ya nuevamente, cuando tengo el cebador, ya se instala el ADN polimerasa y empieza a formarse el ADN, ¿correcto? Empieza a formarse el ADN, ¿sí? Entonces, esa parte, ¿correcto? Se instala, ¿sí? Se forma aquí. Ahora, eso es una parte de aquí. En la parte de la otra hebra, muchachos, ¿no? Hay algo importante aquí, jóvenes. Es que en la otra hebra, una hebra va a ser continua, ¿no? Una hebra continua. ¿Por qué? Porque sigue la dirección de 5' a 3', normal. Pero recuerden que la otra hebra no va de 5' a 3', sino la otra hebra va de 3' a 5'. Entonces, van a haber espacios aquí, ¿no? Entonces, se instala, sí, el cebador del primer por la primasa, y aquí empiezan a formarse
fragmentos, ¿no? Que esos fragmentos que empiezan a formarse van a ser inmediatamente reparados, ¿por quién? Por otra enzima, que es la ligasa. La ligasa es la que va inmediatamente a restaurar esas partes que se formaron, ¿no? Y eso es lo que nosotros conocemos como los fragmentos, si no sé si han escuchado, los fragmentos de Okazaki, ¿no? ¿No? Los fragmentos de Okazaki, ¿no? Entonces, cuando se forman esos fragmentos de Okazaki y desaparecen, las ligasas inmediatamente lo reparan, ¿no? Lo reparan, ¿vale? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Y igualito, se instala el cebador por la primasa, aparece la enzima ADN polimerasa y empieza a producir los codificantes, que en este caso son las bases nitrogenadas. Y finalmente, ¿quién paraliza esto, no? Ya cuando la ADN polimerasa encuentra una secuencia de términos. Y ya les he dicho cuáles son esas secuencias de términos. Hay 3 stop, ¿no? Muy bien. Entonces, y acá está esto que les decía, ¿ve? Una hélice continua, ¿no? Y una hélice discontinua o retardada, ¿sí? ¿Y qué enzimas participan ahí? Por ejemplo, si solamente se va a romper una sola cadena de ADN, aparece la topoisomerasa 1. Si va a romper ambas cadenas, la topoisomerasa 2 y la ligasa. Entonces, esas son todas las enzimas que participan. Muy bien. La ADN polimerasa principal es la que va a formar a los codificantes para poder formar a las 2 hebras, ¿no? La topoisomerasa, que desenrieda al ADN, ¿sí? 3, la helicasa, que rompe los puentes de hidrógeno, ¿no? 4, la primasa es la que va a formar a quién, profesor, al cebador, al primer, al iniciador de todo, ¿no? 5, la topoisomerasa 1, rompe una sola cadena de ADN. La topoisomerasa 2, rompe ambas cadenas, ¿no? Y la ligasa, que interviene cuando cataliza los los enlaces covalentes, cuando se forman los fragmentos de Okazaki. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte de iniciación, jóvenes? ¿Sí? ¿Y cuál es esa? A ver, profesor, vamos a ver. Esto se ve reflejado en este ejercicio de acá. A ver, vamos por partes aquí. Aquí está. Este ejercicio. Este es. ¿Sí se ve, no, jóvenes? ¿Se aprecia? Ujú. Sí, profe. Bien, aquí está el ejercicio. Me piden hallar, de una hebra nos piden hallar uno, la hebra molde, esta es la etapa de replicación. 2, me piden la secuencia del ARN mensajero, que es la etapa de la transcripción. Y cuántos aminoácidos codifica esa hebra en mención, que esa es la etapa de la traducción. Nosotros estamos aquí, en la hebra molde. Y aquí está esto. Esta es mi hebra principal, de 5' a 3'. Entonces, si yo voy a hacer el primer punto, ¿no? Si yo voy a hacer el primer punto, que es la replicación, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer, profesor? Buscar, aquí en este caso, aquí me va a formar a su molde, ¿no? Su copia, ¿no? Su copia de esta hebra principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la dirección va a ser aquí, profesor, ¿cuál va a ser? 3'. Y empiezo. Algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta acá es que la adenina va con ¿quién? Con la timina y la citosina va con la guanina. Eso no lo olviden, ¿sí? Entonces, muy bien. Si mi secuencia es de 5' a 3', entonces voy a buscar su copia. De 3' a 5'. Muy bien, si yo tengo una A aquí, ¿quién va a ir, profesor? ¿Quién me dice? No ¿Quién va? tengo. La T, correcto. Muy bien. Si hay una T, ¿quién Ah, va? A. Siguiente. La, A. la Hay T, una
T, muy T, bien. Sí. C, T, hay G, dos G, CC. G, G. Hay C, una C. Luego va T, una T, 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 A, 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 C, 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 T, A, T, T, A. A, A, A. A. ¿Y Y en qué codón termina? 5. Correcto, en el codificante 5. Y listo. Y todo eso que he explicado se refleja aquí. Esto. Esto es lo que formó todo lo que yo he explicado aquí. ¿Sí? Todo lo que se ha explicado. ¿Vale? Bien, entonces, dato importante. A veces hay problemas, ejercicios que todo te dan esto que está aquí. ¿Es necesario hacer algo más? Ya no. De frente ya voy a la transcripción porque ya me están dando la hebra copia. El proceso de la transcripción se trabaja con esto que está acá, con la hebra copia. ¿Sí? Muy bien. Listo. Esa es la replicación. ¿Se entendió esta parte, no? Algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que la adenina va con la timina y la citosina va con la guanina. ¿Vale? Bien, listo. Ahora bien, entonces esa es la replicación. ¿Sí? Volvemos acá. Todo eso que he explicado se ve reflejado en ese ejercicio que hemos mencionado ahorita. ¿Correcto? Bien, listo. Correcto. Bien. Y aquí están los pasos que ya, que ya mencioné, ¿no? Ya he mencionado, ¿no? La topoisomerasa abre la cadena, la helicasa lo rompe, la polimerasa garantiza la dirección, ¿no? Que aquí se coloca una proteína que es la SBS, ¿no? SSB, perdón, ¿no? Que garantiza esa dirección, la elongación ya empieza a producirse, ¿no? Estas copias, ¿no? Y aquí la iniciadora es la primasa, ¿no? Porque la primasa instala a ese cebador o prime, ¿no? Y de ahí ya viene la ADN polimerasa, ¿no? La terminación ya termina, culmina la polimerasa cuando encuentra un punto de finalización o stop, ¿no? Y ya la ligasa, en la otra hebra discontinua, garantiza que se aparezcan nuevamente esos puentes de hidrógeno, ¿no? En los fragmentos de Okazaki, ¿correcto? Bien, eso es lo que hemos explicado en la reparación y que se ve reflejado en ese ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa en la transcripción, muchachos? ¿No? ¿Qué pasa en la transcripción? ¿Sí? ¿Objetivo de la transcripción cuál era? Lo dije al inicio, ¿quién me dice cuál es el objetivo de la transcripción? crear una copia de ADN. ¿La transcripción? No, eso es acá, Cristian. Sintetizar el Acá, ADN. replicación. La replicación es el objetivo, formar una copia del ADN. ¿En la transcripción qué cosa es? Sintetizar el ARN. Correcto, vamos a sintetizar al ARN. ¿Qué ARN, profesor? Recuerden que tenemos tres tipos de ARN, el ARN de transferencia, ribosomal y mensajero. El que voy a sintetizar en este punto es el ARN mensajero, ¿correcto? Mi ARN mensajero, ¿sí? Solo utilizo una hebra, va pasando una hebra para uno, ¿sí? Entonces, aquí en la transcripción, ¿cuál va a ser el objetivo? Va a reemplazar ¿a quién? A la timina por el uracilo. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener adenina, uracilo y citosina con guanina. El único cambio es la timina por el uracilo, porque el uracilo es la base nitrogenada del ARN, del ARN. En este caso, ¿qué voy a formar? El ARN mensajero. ¿Quién es la enzima principal aquí? La ARN polimerasa. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿y cómo se ve reflejado eso, muchachos, aquí? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? La ARN polimerasa se une a la secuencia de ADN, que es el promotor, ¿no? Ese promotor, una vez unido, la ARN polimerasa separa esas cadenas de ADN, ¿no? Ingresa a una cadena. Este ARN polimerasa va transcribiendo a una sola cadena, no
transcribe a las dos, sino una por una. ¿Sí? Esa es la etapa de la iniciación. En la etapa de la elongación, la ARN polimerasa asegura este proceso de transcripción. Va a seguir la lectura de estos codones o estos bases nitrogenadas, en la cual reemplaza a la timina por el uracilo, ¿no? Y en la medida que pasa eso, ingresan los exones y los intrones. ¿Quién me dice que es un exón y quién es un intrón? ¿Quién me dice que es un exón y quién es un intrón? Que es lo que vemos aquí, ¿no? Se instala el promotor, ¿no? El ARN polimerasa empieza a generar la secuencia donde hay un ADN y aparecen los exones y los intrones. ¿Quién me dice? El exón es la parte codificante, el intrón es eliminado, Y es el que él es la asegura. parte no codificante del intrón. Correcto, muy bien. El exón es la parte codificante y el intrón desaparece cuando ya el exón ha sido codificado, ¿no? El intrón es la parte no codificante y es eliminado luego, ¿sí? Entonces participan ahí, ¿sí? Muy bien. Y de esa forma hago la transcripción. Ahora, esa transcripción, ¿cómo se ve reflejado aquí? En el ejercicio que tenemos. Volvemos al ejercicio. Bien, acá. Segundo punto, y aquí está. Segundo punto, la transcripción. Muy bien. Transcripción. Bien. La transcripción es formar ARN mensajero. ¿Vale? ARN mensajero. Le coloco la N nomás. Muy bien. Listo. En este caso aquí, sigo la secuencia. Si soy de 3' a 5', ¿cuál va a ser la secuencia ahora? De 5', ¿no? Y empiezo. Si tengo una T aquí, ¿por quién va a ser reemplazada? Por una A, ¿no? Por una adenina, ¿no? Si hay dos A, ¿por quién va a ser reemplazada? ¿Quién me Por dice? 2T. ¿Dos T? ¿Segura? Dos, Dos U. ¿Por qué, profesor, dos U, no dos T? Porque ya lo Uracilo. dije. Ya lo dije anteriormente. En la transcripción voy a reemplazar a la adenina por el uracilo. ¿Por qué, Mm. profesor? Porque voy a formar ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, ahí tengo U y U, ¿correcto? La T se reemplaza por una adenina. La C por una G. Tengo dos G, CC. Tengo una G, perdón, una C, G. Tengo dos T's, AA. Esa A, ¿por quién es reemplazada? ¿Quién me dice? U. Una U, correcto. Tengo una C, una G. Tengo una T, A. Y termino con dos UU. Y cierro con la dirección de 5'. Entonces, y ahí está. Es en la transcripción. ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí, no? ¿Preguntas? profe, ¿por qué termina con 5? Ah, ¿verdad, no? Aquí termino con 3', ¿no? Correcto, gracias. Listo, estamos atentos. Bien, correcto, muy bien. Entonces, esa es la secuencia, ¿sí? Bien, listo. Y ahí está la transcripción. ¿Y el tercer paso cuál es, profesor? La traducción, ¿no? ¿La traducción dónde se va a realizar, Montoya? Montoya, ¿la traducción dónde se va a realizar? Tanto replicación como transcripción se realiza a nivel del núcleo, ¿no? Y luego, cuando ya esa hebra fue codificada a ARN mensajero, ¿a dónde va? Sale hacia el citoplasma, ¿vale? Y en el citoplasma, ¿quién lo espera? Montoya, ¿quién lo espera? ¿Dónde se va a realizar la parte final del dogma celular? ¿Quién me dice? Virginia,
Gabriel, ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿dónde se realiza la traducción? ¿A los cirujanos? En el, Correcto, en los ribo- en los ribosomas. Ya lo expliqué anteriormente, ese tema de la traducción, también lo vuelvo a repetir, ¿no? Ya de 5' a 3' ingresan los codificantes, ¿no? ¿Dónde se instala? Se instala en la subunidad menor, ¿no? Y luego en la subunidad mayor se instala ¿quiénes? Se instalan los ARN de transferasa. ¿Se instala en qué sitio? En el sitio P, ¿sí? Ahí se instala y codifica el codón. Luego viene otra transferasa y ¿dónde se instala? Se instala en el sitio A y así va avanzando hasta que llega al sitio E y ya sale ya el primer codificante. La primera aminoácido, que puede ser una arginina, una metionina, dependiendo, ¿no? Muy bien, y así va avanzando, ¿no? Y esa es la traducción, muchachos. Esa es la traducción, ¿sí? ¿Qué pasa en la traducción? Aquí está lo que les dije, ¿no? Se reúne con el ARN mensajero y con el primer ARN de transferencia para que se produzca la traducción. En la elongación ya viene otra transferasa y se instala en el sitio A y forma otra, se une al primer aminoácido que formó y lo va llegando al sitio E y va saliendo, ¿no? Y así va instalando, ¿no? Iniciador, el ARN mensajero que está en la subunidad menor, une con un ARN de transferasa en el sitio P y codifica. Viene otra transferasa, se instala en el sitio A, se une, ¿no? Por puentes. Pregunto, cuando ya se van formando los aminoácidos, ¿qué enlaces se está formando ahí cuando ya se está formando en el sitio PIA estos aminoácidos? ¿Quién me dice a ver ahí? ¿Qué enlaces se está formando ahí cuando ya se están formando en los aminoácidos? ¿Enlaces Peptídico. fosfodiéster? Los fosfodiéster son aminoácidos, Peptídico. correcto, los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos se están uniendo y van saliendo. Recordar un dato importante. eh, el ARN mensajero es el codón. Necesita su anticodón. ¿Quién es su anticodón, profesor? El ARN de transferasa. Y va formándose. ¿Sí? Porque recuerden que el ARN es una sola hebra, no son dos hebras. Es un anticodón. ¿Sí? Muy bien. Vale. Entonces, de esa forma se forma, valga la redundancia, los aminoácidos. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Sí? Ahora, si eso lo llevamos al ejercicio que vamos a terminar aquí, entonces la última etapa es la traducción. ¿Cómo traduzco, profesor? Vamos a ver. La tercera etapa es la traducción. Ya conozco a los aminoácidos que se formaron. ¿Sí? Ya conozco a los aminoácidos. Lo dejo ahí. Listo. ¿Cómo codifico, profesor? Esta ya es la ARN que va a ingresar ¿a dónde? Al ribosoma. Y se va a unir, para que se entienda. Esto es, ¿quién me dice qué es esto? Que estoy sombreando. Y lo separo. ¿Qué estoy formando ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué son esos? Montoya, Gabriel. ¿no es una secuencia de nucleótidos? Claro, son una secuencia de nucleótidos que se formaron en la transcripción. Pero ¿cómo se llaman esos?
que estoy Codones. colocando ahí. Cristian, tú lo tienes, Codones. dímelo. ¿Ah? Codones. Codón. Correcto, Cristian, yo lo he dicho anteriormente. Recuerden que la codificación, ya la parte final de la traducción, esto se realiza por codones. ¿Y qué es un codón? Un triplete de bases nitrógenadas. ¿Sí? Un triplete de bases nitrogenadas. Y que estos tripletes que están aquí, yo los voy a conocer ya en la tabla de código genético. Todos tienen su tabla ahí. Me indican. Voy a cerrar acá y me voy a ir a mi tablita. A ver, ¿se acuerdan el primer codificante, no? AUU, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, aquí está mi tabla. Les enseño a manejar la tabla. A ver, listo, ahí está mi tabla. El codificante era AUU, ¿no? Aquí tengo mi A, aquí está mi U y busco mi U. Aquí está AUU, ¿no? Primera base, segunda base, tercera base. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿quién es? La isoleucina. ¿Vale? Si no se entiende esta tabla, vamos a nuestro PPT que hemos estado explicando y buscamos a esa. Aquí está más entendible. Muy bien, el codificante es AUU. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. O primer dígito, segundo dígito, tercer dígito. ¿Vale? ¿Quién es el primer dígito? A, aquí está. ¿Quién es el segundo dígito? La U. Entonces, ¿dónde está AUU, no? ¿Y quién es mi tercero? La U. Entonces aquí también. Primer dígito, segundo dígito, tercer dígito. AUU. ¿Quién es? La isoleucina. Entonces lo anoto acá. Isoleucina. ¿Vale? Mi siguiente codificante es el AGC. Tengan ahí su tabla. Al grupo les he mandado esa tabla. AGC. ¿Quién es el primer dígito? A. Siguiente dígito, G. Siguiente dígito, C. AGC. Aquí está. Ajín. ACG. Primer dígito, segundo dígito, tercer dígito. ¿Quién es? La C, Serina. serina. Muy bien, serina. Tercer dígito, a ver, ya ustedes mismos si tienen ahí ya abrieron su WhatsApp con su tabla. Siguiente codificación es la CGA. ¿Quién es? Dígame. Arginina. A ver, CGA. CGA. Correcto, la arginina. Muy bien, la arginina. Siguiente codificante, AUG. AUG. ¿Quién es? Metionina. AUG. Muy bien. La metionina. Me encontré con una iniciadora, ¿no? Me encontré con la célula, el aminoácido iniciador. Metionina. Vale. Y cierro con AUU. ¿Quién es la AUU? Creo que lo dijimos, ¿no? ¿Quién es? A ver con su I- tabla. Isoleucina. Correcto, isoleucina. Y listo. Codifiqué, muchachos. Volvemos a nuestro ejercicio. Listo. Ahí está codificado ya. Ahí está lo que ustedes me han dictado. Entonces, ¿cumplí con la respuesta del ejercicio? Sí. Pregunto aquí. La pregunta es, ¿cuántos aminoácidos codifica la hebra en mención? ¿Cuántos aminoácidos tengo en total, muchachos? Tengo 1, 2, 3, 4. Son 5 en total, ¿no? Pero está codificando ¿cuántos? 4, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se está repitiendo, ¿no? 4 aminoácidos se está codificando. Diferentes, tienen que ser diferentes. Porque en total se están produciendo 5 aminoácidos. Pero dentro de 5 aminoácidos,
uno se repite, ¿no? En total, ¿cuántos codifica? 4 aminoácidos. Y de esa forma se trabaja, muchachos. Así esa forma trabaja nuestro cuerpo. De esa forma trabajan nuestros organelos y nuestras células. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, Sí. profe. ¿Sí? A ver, vamos a hacer otro ejercicio, a ver. A ver, vamos a buscar otro ejercicio. A ver. Muy bien. Tenemos acá otro ejercicio. Listo. Aquí está otra hebra. Me piden lo mismo. Me piden hallar. ¿Sí se ve, no, jóvenes? ¿Me confirman? Sí, doctor. Vale. Muy bien. Listo, muchachos. Voy a generar mejor otro Word acá. Vale. Listo. Igualito. Tengo una hebra. Me piden la secuencia molde, en primer lugar, me piden el ADN y me piden cuántos aminoácidos hay. Pregunto aquí, para cualquiera de la sala, ¿qué me está faltando en esta hebra? ¿Qué me está faltando, Santiago? ¿En qué dirección va? Correcto. Y si es la original, la dirección es de 5' La ¿a 3. A cuánto? 3 prima. A 3'. Correcto, listo. Ya tengo ahí ya mi original, ¿no? Pero si el problema me hubiese indicado aquí 3' y 5', pregunto, ¿es necesario hacer replicación? No. No. Ya no, ¿no? Porque ya tengo la molde. De frente voy a transcribir y a traducir. Pero el problema me está indicando de 5' a 3'. Tengo la hebra original, ¿vale? Entonces, empezamos. Primer paso, vamos a codificar, ¿no? Vamos a codificar, ¿correcto? Perdón, a replicar, ¿no? Listo, vamos a replicar. Entonces, ¿la dirección cuál va a ser ahora? ¿Quién me indican? De 3', ¿no? Muy bien. ¿Quién me dicta? A ver, vamos a ver, llamar a alguien para que me ayude aquí. ¿Está Santiago por ahí? Camila, replícame, Camila. ¿Quién desea replicar? Doctor, Kiara, ¿te escucho? ya. U. ¿Segura, Kiara? No, Ojo, primer paso, replicar. Vamos a obtener qué cosa? La copia con la que vamos a transcribir y traducir, Kiara. ¿Sí? ujú. A. Ya, muy bien. T. ¿Sí visualizas? Para agrandarlo mejor, creo que no lo No, visualizas. que estoy que. Ya, ahí, ¿se visualiza Ya, ahora mejor? sí. Ya, Sí. listo. Ya, genial. Listo, díctame. T. Replica. Muy bien, G. G. muy bien, T. muy bien. C. C. Eh, Vale, A. vale, T. muy bien, G. G. muy bien, A. T. muy bien, C. G. Y el prima 5. muy bien. Listo, Kiara. Muy bien, Kiara. Listo, ya replicamos. ¿Vale? Muy bien, ¿quién quiere transcribir?
Transcripción. Santiago, Pierina, Camila, Nadia, Gabriel, Yo, profe, despierten. Ya, Mari, te escucho, dímelo. soy Virginia, profe. Ah, Virginia, perdón. 5 prima. Listo, muy bien. Te escucho. U, ¿Perdón? U, Muy bien. A, Listo. C, Ya, C, ya, A, ya, G, ya, G, ya. U, Muy bien. A, Vale. C, C, Listo. U, Va. A, G, Listo. C, G, C, GS. Muy bien. Y termino en. 3 prima. Muy bien, Virginia. ¿Qué estoy obteniendo ahí, Virginia? ¿Qué me has dicho aquí? ¿Qué es esto? ARN mensajero. Muy bien, Virginia. Mi ARN mensajero. Muy bien, Virginia. Genial. Ahora sí, vamos a traducir. ¿Quién quiere traducir? Voy a colocar acá los codones, ¿ya? Codones A, perdón, UAC, CAG, GUA, CCU, CCU y AGC. Muy bien. Listo. ¿Quién quiere traducir? De los que estamos en sala. La primera es Ya, tirosina. ya, profesor. ¿Quién es? La ¿Nadia? primera tirosina. ¿La primera la tiro? Sina. Tirosina, muy bien. Cristian, siguiente, ¿quién es? Glutamina. La gluta. Mina. Glutamina, muy bien, Naya. Siguiente, Naya. Soy Ivani. Ah, Mari, perdón. Es que no, Ajá. no veo, como estoy con la pantalla. La otra es valina. Muy bien, Mari. Siguiente, Mari. Mm, Prolina. Carolina, muy bien. Siguiente, AGC, ¿no? AGC. Eh, eh, ¿Alguien Serina, que tiene? ¿Quién? Serina, Serina. ahora sí Listo. soy yo. Ah, muy bien, Nadia. Listo. ok. Vale. ¿Quién me dice cuántos aminoácidos tradujo el ribosoma? 5. 5. Muy bien. En ese caso sí hay 5 aminoácidos, ¿no? Porque ninguno se produce, ¿no? 5 aminoácidos. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Sí. Listo. Vale. Si en algún, por ejemplo, si en algún ejercicio les pidieran el anticodón, ¿cómo lo sacan el anticodón? Es usar este que está aquí, ¿no? Es trabajar con este, ¿no? Cambio la dirección nada más aquí, ¿no? Sigo la secuencia, ¿no? Tres primas. Aquí, si hay una A, ¿qué sería? Una U, perdón, sería una A. Si hay una A, una U. Si hay una C, G, G, U, Ujú. C, C, A, U, G, G, A, U, C, G. Y termino con 5 prima. Este que está aquí, muchachos, ¿quién es, profesor? Mi anticodón. Mi anticodón. Profesor, ¿y quién es el anticodón? ¿Quién me dice? Lo dije. ¿Quién es el anticodón? Cristian, ¿te acuerdas quién era el anticodón? Mari, Kiara, lo dije. Conjunto de bases. Correcto, pero ¿quién es? Es el ARN de Ah, transfer.
de transferencia. Transferencia. Lo dije, ¿sí o no? Que va a funcionar en la traducción, ¿no? Que es el que va a venir a instalarse, ¿no? Con el ARN mensa, el ARN mensajero. ¿Correcto? Sí, ¿no? Vale. Listo, muchachos. ¿Se entendió o no se entendió? Y Sí, Sí. Sos ánimo, muchachos. Ya levántense de su cama ya. Vale, jóvenes. Listo. Como yo sé que me han entendido, entonces ahorita voy a formar salas para que se unan ahí y empiecen a trabajar estos ejercicios que están acá. ¿Sí? Todos los ejercicios que están acá. Solo ejercicios, con este tiempo que nos queda. ¿Ya? ¿Sí? Y lo demás ya lo dejo para que ustedes lo presenten hasta las 11:59. ¿Correcto, jóvenes? Ahorita lo voy a subir al Canvas para que ustedes lo puedan visualizar y genero profesor, o sea, link. los ejercicios se suben hasta ahorita. En el caso de los ejercicios voy a ver un avance, a ver si me han entendido. ¿Ya? Ay, ¿Sí? No es necesario que lo suban todos hoy día, sino que voy a ingresar por sala para ver cómo van los avances, ¿ya? Para ver si me han entendido esta parte. No es complicada, ¿correcto? ¿Sí? Me deja entender, ¿no? ¿Sí, Mari? ¿Sí sí, todo? profesor. Vale, muy bien. Listo, a ver. Preguntas, jóvenes. ¿Está fácil? Listo, muy bien. Vale, muy bien, listo, jóvenes. A ver, voy a ver. ¿Cuántos somos ahorita? 15, ¿no? 15. Ya. Tres grupos, a ver. 15, pero se cuenta usted, doctor. 14, Ah, entonces. 14.